aprendido. Gracias, Padre. Buenas noches con todos. Vamos a empezar como siempre con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, que el Señor nos ilumine y nos dé la fuerza del Espíritu Santo para anunciar siempre con gozo y alegría el Evangelio y sobre todo anunciar a todos que no hay nada más bonito que estar en misa, adorar a Jesús Eucaristía y que nuestra vida sea una verdadera Eucaristía, una alabanza a Dios. Pongamos esta charla en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Rocío, ¿no? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, por una formalidad me van a presentar, aunque todos ya me conocen, pero nuestra hermana, para aquellos que no me conocen, va a hacer la presentación. Buenas noches, hermanos. Siguiendo con la semana eucarística, tenemos que presentarle acá a nuestro ponente, el padre Carlos Rosell de Almeida. Le vamos a leer un poquito su historial, aunque a él no le gusta, pero le vamos a decir. Sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, ha sido rector del Seminario de Santo Toribio en los años 2010 y hasta el 2015. Ha sido rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima en los años 2013 y 2018. Es profesor de Teología de la Universidad de Piura y actualmente es el párroco de Santa María de Nazaret. Pues ahora tenemos el tema que nos va a hacer ahora, la espiritualidad eucarística. Y acá está. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Bien, entonces la charla máximo durará 1 hora, luego los minutos correspondientes para las preguntas. Como siempre hacemos las preguntas al final. No tengan temor en hacer cualquier tipo de pregunta sobre el tema y no se queden con dudas. ¿De qué voy a hablar? De la espiritualidad eucarística. Y voy a ir remarcando en la pizarra algunas ideas. Vamos a tratar de hacer lo más concreto posible la exposición, lo más sencillo posible. Si alguien se duerme, que no ronque para que no despierte a los demás. Y quisiera empezar con una historia, algo muy bonito que ocurrió el año 304 después de Cristo. Ustedes saben que en los primeros siglos se perseguían a los cristianos y un emperador llamado Diocleciano dio una orden para que se prohibiese a los cristianos reunirse para celebrar la misa. Y aquel que era encontrado iba a ser ejecutado. Pero los cristianos desobedecieron esa ley, porque no se puede obedecer una ley inmoral, y en un pueblito del norte de África, que se llama Abitinia, fueron encontrados los cristianos celebrando la misa. Eran 49, había mujeres, ancianos, niños, y fueron llevados a los tribunales, y cuando se les preguntó por qué se han reunido para celebrar su culto, si está prohibido, no saben que esto les va a costar la vida, uno de ellos respondió: nos hemos reunido, lo voy a decir en latín porque así lo dijo, luego traduzco, porque sine dominico non possumus, traduzco, sin la misa no podemos vivir. Sine dominico non possumus, sin la misa no podemos vivir. Y estos cristianos fueron martirizados, son los mártires de la Eucaristía. Ellos murieron porque amaban a Jesús Eucaristía. Y así también nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús
y a dar la vida por la Eucaristía, porque la Eucaristía no es algo, es alguien, es el mismo Jesús. Aquí el místico camarógrafo va a apagar su celular porque escucho mi voz como eco. Bien, gracias. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema. ¿Qué tema? La espiritualidad eucarística. Lo primero que voy a hacer es lo que me va a guiar en la exposición. Vamos a poner la espiritualidad eucarística. Entonces, la idea central es que la espiritualidad eucarística, vamos a poner acá, es una espiritualidad radicalmente cristocéntrica. ¿Qué he dicho? Espiritualidad radicalmente cristocéntrica. En eso consiste la espiritualidad eucarística, en que es una espiritualidad radicalmente cristocéntrica. Esto es muy importante. ¿Qué dice el Apocalipsis? Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos ser mediocres, tenemos que ser radicales. La espiritualidad eucarística es radicalmente cristocéntrica. Porque la Eucaristía es el mismo Jesús. Y cuando decimos radicalmente cristocéntrica, San Pablo es el especialista en dejarnos mensajes radicalmente cristocéntricos. Para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. No se preocupen por copiar, todo está grabado y después alguien se acercará a tomar una foto en 4 dimensiones seguramente y lo comparten. La espiritualidad eucarística es espiritualidad radicalmente cristocéntrica. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, sigue el texto. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, nuestra relación con la Eucaristía nos tiene que llevar a ser radicales en el sentido de poner a Jesús como centro de nuestras vidas. Y todo tiene que partir de la vivencia de la celebración eucarística. Por eso, para desarrollar la espiritualidad eucarística, tenemos que preguntarnos 2 puntos concretos que va a ser la charla. 2 puntos concretos. ¿Cómo vivo la misa? ¿Cómo vivo la misa? Es lo primero. ¿Cómo vivo la misa? Vamos a detenernos aquí en primer lugar. Porque dice la Iglesia que la misa es el centro y la raíz de la vida cristiana. La misa es el centro y la raíz de la vida cristiana. Pero no basta preguntarnos cómo vivo la misa. La segunda pregunta es,
¿Cómo vivo fuera de la misa? ¿Cómo vivo fuera de la misa? Esa es la segunda pregunta que vamos a desarrollar. Son dos preguntas que tienen que ver con nuestra espiritualidad eucarística. ¿Cómo vivo la misa? Lo primero. Pero ¿cómo está tu vida fuera de la misa? Y eso es lo que se llama la coherencia eucarística. ¿Qué he dicho? Coherencia eucarística. Es una expresión de Benedicto XVI. ¿Cómo está tu coherencia eucarística? Se tiene que notar en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la universidad, en el instituto, en el fulbito, que vas a misa. El Papa Francisco lo dice de otra manera. Si tú sales de la misa igual a como has entrado, no has vivido bien la misa. No basta decir cómo vivo la misa. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo vivo fuera de la misa? Unimos las dos preguntas y tenemos la espiritualidad eucarística. Entonces, la charla de hoy va a responder dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo vivo la misa? Y la segunda, ¿cómo vivo fuera de la misa? Y todo eso me llevará a tener una vida radicalmente cristocéntrica y a decir, para mí la vida es Cristo y todo es basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, en eso consiste esta charla. Comencemos por la primera pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo vivo la misa? Bien, vamos entonces a borrar la primera diapositiva del PowerPoint de los pobres. ¿Ya? Todo está grabado, así que no se preocupen. Bien. En todo caso, si alguien quiere tomar foto, ahora o nunca. ¿No? Bien. Bien. Todo está grabado, no se preocupen. Segunda cuestión, esta ha sido la primera cuestión. La segunda cuestión es concentrarnos en cómo vivo la misa. ¿De acuerdo? Bien. Borramos entonces yo no voy aquí a inventar la pólvora. Todo lo que voy a decir seguramente ustedes ya lo han escuchado, pero es bueno que nos recuerden. Recordar es volver a vivir. Todo lo que yo voy a decir, seguramente ya ustedes lo han escuchado de alguna manera. Yo no voy aquí a descubrir a la cuarta persona de la Trinidad, porque solo son tres. ¿Ya? Así que yo no voy a decir novedades. Yo voy a enseñar lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Entonces, ¿cómo vivo la misa? ¿Cómo vivo la misa? Para hablar de la vivencia de la misa, tenemos que señalar dos puntos concretos, ¿ya? La vivencia de la misa me lleva a dos puntos concretos que conviene recordar. Los fines de la misa, la Iglesia siempre ha enseñado con claridad cuáles son los fines de la misa. Y vamos a ponerlos ahora en un cuadrito para examinarnos los fines de la misa. ¿Para qué voy a misa? Los fines de la misa. Y el segundo punto, ¿cómo recibo a Jesús? ¿Cómo recibo a Jesús? Son dos puntos que tienen que ver con la vivencia de la Santa Misa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer punto? Los fines de la misa. Vamos a poner los fines de la misa, que son 4, para examinarnos. De repente me estoy quedando solo con uno.
Y vamos a hablar de cómo se recibe a Jesús en la Santa Misa. En la Santa Misa hay dos mesas. La mesa de la palabra, y hay que alimentarse de la palabra de Dios, y la mesa del pan eucarístico. La mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Y hay que alimentarnos de la palabra y del pan eucarístico. Ese también es un punto muy importante para hablar de cómo estoy viviendo la Santa Misa. Entonces, la misa tiene valor infinito. Por eso, ¿cuántas veces les he dicho, no pregunten, padrecito, cuánto cuesta la misa? No se pregunta eso, porque la misa no tiene un precio. Lo que se da es un estipendio. El estipendio es una colaboración. La misa tiene valor infinito. Lo que se da es una colaboración. Ya la misa tiene valor infinito y todos los que participan en la misa reciben abundantes bendiciones, todos. Algunos podrán comulgar, como nos explicó muy bien ayer el profesor Quique, otros no, pero todos salen bendecidos, porque la misa tiene valor infinito. Y es bueno examinarnos cómo estamos viviendo la misa. Entonces, comencemos por los fines de la misa, ¿ya? Este esquemita me permite introducir tanto lo que son los fines de la misa como el tema de recibir a Jesús, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a concentrarnos en los fines de la misa, para eso vamos a hacer una tablita para que quede más claro. Como he dicho al inicio, si hay preguntas, al final, con mucho gusto, respondo todas sus preguntas, ¿ya? Vamos a borrar. ¿Ya? Bien, ¿cuántos son los fines de la misa, he dicho? 4. Vamos a ponerlos y vamos a explicar en qué consisten esos 4 fines de la misa. ¿Para qué voy a misa? Son 4 los fines de la misa. Y también preguntémonos cómo estamos recibiendo a Jesús. Jesús nos alimenta a través de su palabra y a través de su cuerpo y de su sangre. Hay 2 mesas en la Santa Misa. Bien, ahora sí, vamos a hacer una tablita poniendo los fines de la misa. Ustedes hacen más bonita la tabla, colores, con animación, muñequitos, etc. Entonces vamos a poner así. El primer punto, los fines, que son 4, ¿ya? La explicación, porque voy a señalar unas palabras que pueden ser técnicas, teológicas, pero que si las traducimos, sí les van a ser familiares. Pero voy a poner la palabra teológica y luego la palabra traducida a un lenguaje más asequible. La explicación, un texto bíblico, porque siempre hay que leer. ¿Cómo que Condorito? ¿Qué hay que leer? Muy bien. Y la exigencia de ese fin, y eso nos llevará a hacer examen de conciencia. ¿Cuántos fines tiene la misa? 4. El primer fin es el fin latréutico. No se asusten por las palabras que las voy a explicar. Latréutico. Latréutico. Explicación. Latría es adoración. ¿Qué es latría? Adoración. Vamos a misa para adorar a Dios. Y en la consagración te pones de rodillas. Y si no puedes ponerte de rodillas, está claro que nadie te va a obligar, pues no, si estás mal de salud. Pero si puedes ponerte de rodillas, te pones de rodillas, que es el gesto de adoración. Vamos a la misa a adorar a Dios. Adoramos la Eucaristía
Porque en la Eucaristía, ¿quién está? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vamos a adorar a Dios. Adoramos a la Trinidad. En la misa se hace presente toda la Trinidad. La misa es opus trinitatis, se dice en latín, obra de la Trinidad. Vamos al Padre por el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros en la misa tenemos que ser como los ángeles que adoran a Dios. Isaías 6:3, los ángeles adoran a Dios y dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Así tenemos que estar en la misa, adorando a Dios. Vamos a misa a adorar a Dios. Entonces, aquí hay una exigencia. Pregunto, ¿adoro de verdad la Eucaristía? ¿Cómo está tu adoración eucarística? En ese momento de la consagración, ¿estás adorando a Jesús? ¿Le estás diciendo a Jesús, Señor, creo en ti, te entrego mi ser, te adoro con todo mi ser? ¿Qué es adorar? Adorar es el acto por el cual yo reconozco que nadie se compara a Dios, Dios es lo máximo. Eso es adorar. Y los católicos adoramos solo a Dios. Solo se adora a Dios. La latría solo es para Dios. ¿Qué pasa si yo adoro a una criatura, cometo un pecado que se llama idolatría? Y no podemos ser idólatras. No quiero criticar a nadie, pero por ahí alguien me dijo, padre, el viernes hay partido. ¿Y va a haber película? ¡Claro! Oye, ¿tú eres idólatra del fútbol? ¿Qué tiene que haber partido? ¿Quieres ver tu partido? Anda a ver tu partido. No estoy criticando, ¿eh? A mí también me gusta el fútbol. Pero hay que poner las cosas en orden. Primero Dios, siempre Dios. Primero Dios. Podemos ser idólatras del sexo, del poder, de la droga, del alcohol, la política. Nosotros adoramos solo a Dios. Y en la misa vamos a adorar a Dios. El mismo hecho de ir a misa ya es un acto de adoración. Estoy diciendo, Señor, esta hora es para ti. La semana tiene, ¿cuántas horas? A ver, ¿cuántas horas tiene la semana? 0 en matemáticas. 24 por 7, 168. Una hora de 168 se la estás entregando a Dios. Por eso ir a misa muestra la primacía de Dios en tu vida. Vamos a misa a adorar a Dios. ¿Adoro de verdad la Eucaristía? El segundo fin de la misa es el fin eucarístico. Eucarístico. Eucaristía es acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. ¿Qué es Eucaristía? Acción de gracias. Vamos a agradecer a Dios. Yo voy a misa a agradecer a Dios. Por eso hay misa de acción de gracias. Gracias, Señor, porque recé, ofrecí la misa por la salud de este ser querido. Señor, tú lo has sanado. Doy gracias a Dios en la misa. Me uno a la ofrenda de Cristo, que es una ofrenda de acción de gracias al Padre. Toda la misa es una acción de gracias. El Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Eso lo decimos en la misa. Es justo y necesario dar gracias a Dios. Tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Hay que vivir en la misa el Salmo 118, que es un salmo precioso de acción de gracias. Hay que dar gracias al Señor porque es eterna su misericordia.
Demos gracias a Dios siempre. Toda la misa es acción de gracias. Agradezco al Señor por todo lo que me da en la misa. También por las cruces. También hay que dar gracias a Dios por las cruces, ¿sabe? El Señor bendice con la cruz. Y esto no es masoquismo. La cruz purifica, la cruz nos tritura, la cruz hace que seamos ese grano que muere y da mucho fruto. Me acuerdo una vez cuando estaba de capellán en una clínica, fui a darle la unción a una persona que estaba sufriendo mucho, estaba su esposa al lado, y le dije a este señor: hijo, Jesús te acaricia con la cruz. Y la señora me dijo: sí, pero que no lo acaricie tanto. El Señor acaricia con la cruz. Siempre se me quedó grabada en la memoria esa frase de la señora: sí, padre, pero que no lo acaricie tanto. También hay que dar gracias al Señor por las cruces, porque nos purifican, porque hacen que nuestra fe se vuelva más sólida. El fin eucarístico es el fin por el cual vamos a misa, para darle gracias a Dios. El tercer fin es el fin impetratorio. Impetratorio. No se asuste por la palabra. Impetratorio. Impetrar es pedir. Vamos a pedir al Señor, a pedir a Dios lo que necesitamos. Y creo que es el fin que nosotros más lo tenemos marcado. Y está bien, porque Jesús ha dicho, Mateo 7:7, pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. El Señor lo ha dicho. Pide, toca, busca. En la misa pedimos. Ponemos en el altar nuestras intenciones. Voy a la misa siempre con intenciones concretas. A veces ocurre, y a un sacerdote le da un poco de tristeza, que cuando hay misa particular viene alguien: padrecito, por favor, es la misa de mi mamita, está ahí, ¿pueden nombrarla? Hay que explicarle bonito: mira, hijo, esta misa está tomada, yo tengo por justicia que nombrar a esta persona. Mira, es la misa de esta señora Cuchufleta que ha fallecido, la voy a nombrar a Cuchufleta, no voy a poder nombrar a tu mamita. Pero tú, en tu corazón, tienes esa intención. Y esa es la intención que vale para ti. No es necesario que el padrecito nombre la intención, porque la intención que está en tu corazón es la intención de tu misa. Porque tú estás participando en esa misa y tú también estás celebrando. Gracias a Dios ya tenemos aquí a las 7:30 las misas comunitarias, pero si por ahí algún día no es comunitaria y tenías esa intención, bueno, con toda paz, participas de la misa y la intención que está en tu corazón, esa intención la recibe Jesús y la lleva al Padre. Entonces, que quede claro que las intenciones que hay en la misa son las intenciones de cada uno de los que participan en la misa, aunque el sacerdote haya nombrado a Cuchufleta. ¿De acuerdo? Bien. El cuarto fin es el fin propiciatorio. ¿Qué he dicho? Propiciatorio. Fin propiciatorio. Propiciación
es expiación. Propiciación es expiación. Vamos a misa a reparar por nuestros pecados. No hay nada que repare más que vivir la misa. Porque en la misa se actualiza el único sacrificio que salva, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quién ha realizado el único sacrificio que salva? Jesús, en la cruz, en el Calvario. Y ese sacrificio, no otro, se actualiza en la misa. Y nosotros nos unimos a ese sacrificio, nos unimos a quien ha expiado por todos nosotros. ¿Quién es el que ha expiado por todos nosotros? Jesucristo. Romanos 3:25. La pregunta es, ¿me uno al sacrificio de Cristo que se actualiza en la misa? ¿Reparo por mis pecados? Son preguntas que tenemos que hacernos para examinarnos sobre cómo estamos viviendo la Santa Misa, y esto se va a complementar con el segundo punto, que es recibir a Jesús. Yo voy a misa para adorar a Dios. Yo voy a misa para agradecer a Dios. Yo voy a misa para pedirle a Dios lo que necesito. Yo voy a misa para reparar por mis pecados. La Santa Misa tiene 4 fines. Primer fin, latréutico. Voy a misa para adorar a Dios. Segundo fin, eucarístico. Voy a misa para dar gracias a Dios. Tercer fin, impetratorio. Voy a misa para pedirle a Dios lo que necesito. Y el Señor nos ha dicho que tenemos que pedir siempre. Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Jesús habla mucho de pedir. Hay que hacerle caso al Señor, hay que ser pedilones. Ahora bien, muchas veces Jesús no te va a dar lo que tú le pides, pero siempre lo que necesitas, lo que te conviene. El Señor sabe más. Y 4, fin propiciatorio, porque en la misa se hace presente el sacrificio de Cristo, sacrificio realizado para expiar por todos los pecados del mundo. Cristo ha realizado el único sacrificio que salva, y tenemos que unirnos al sacrificio de Cristo y reparar por nuestros pecados, también por los pecados del mundo. Por eso es muy importante no perder de vista estos 4 fines. Toda la misa es importante. Toda la misa es importante. Y en toda la misa adoramos a Dios. En toda la misa damos gracias a Dios. En toda la misa estamos pidiendo. Hay partes concretas donde pedimos, pero toda la misa es una petición a Dios, y toda la misa es un acto de reparación por nuestros pecados. Entonces, como les he dicho, esto tiene que complementarse con el otro punto, que es recibir a Cristo y examinarnos sobre nuestra relación con las 2 mesas que se dan en la celebración eucarística. ¿Cuáles son las 2 mesas? La mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Bien. Entonces, ahí está. Foto. Y luego borramos el PowerPoint. No se olviden, antes de que ustedes entren al templo, tienen que pensar: voy a ir a la misa para adorar a Dios, para agradecer a Dios, para pedir con fe lo que necesito y para reparar por mis pecados. Y toda la misa es importante. Toda la misa tiene valor infinito.
Y una prolongación del fin latréutico, una prolongación es la adoración eucarística. Por eso, tener una capilla de adoración, gracias a Dios, en esta parroquia hay, es como prolongar, ¿cuál de los tres fines? Sobre todo el primero, el fin latréutico. Porque tú vas a la capilla a adorar a Jesús, también por supuesto que le pides, le das gracias, pero es capilla de adoración en primer lugar. Y es bonito y conmovedor ver cuando ustedes entran y se ponen de rodillas, es un gesto de adoración. A mí siempre se me quedó grabada en la memoria cuando estuve en Cajamarca. Cuando voy a Cajamarca celebro en la parroquia La Recoleta. Entonces estaba el padre Pedro, amigo mío, y hay una capilla del Santísimo. Y entré para hacer mi oración, estaba rezando y entró una señora mayor con su nietecita y me sorprendió esa niñita porque 1 hora estuvo de rodillas contemplando la Eucaristía. Yo lo conté con el reloj, medio curioso. 1 hora la niña, me quedé sorprendido. Esa abuelita se va a ir al cielo, porque la abuelita le está enseñando a su nietecita lo que es la adoración eucarística. Seguramente tú y yo en 15 minutos ya estamos roncando. Pero esa niñita estaba 1 hora contemplando la Eucaristía. Yo le veía su cara, no se dormía. Es una gracia. Bien, vamos entonces con la cuestión de recibir a Cristo, porque eso tiene que ver también cómo estoy viviendo la misa. Para aquellos que han llegado un poquito tarde, la espiritualidad eucarística es una espiritualidad radicalmente cristocéntrica. Y eso me lleva a 2 preguntas. ¿Cómo vivo la misa? Ahí estamos, y luego pasamos a cómo vivo fuera de la misa. Unimos esos 2 puntos y sale una auténtica espiritualidad eucarística. No basta decir, voy a misa. Por supuesto que hay que ir a misa. Los domingos y días de precepto. Y si vas a misa todos los días, mejor todavía. A veces no se puede. Pero no basta. También hay que examinarnos cómo está nuestra vida fuera del templo. Ahora sí, borramos. Vamos a concentrarnos ahora en la forma como estamos recibiendo a Jesús. Porque en la misa vamos a recibir a Jesús. Y para hablar de la forma como recibimos a Jesús, entonces tenemos que explicar las 2 mesas que se dan en la celebración eucarística. Está claro que la mesa más sagrada, porque la Eucaristía es lo máximo, es la mesa del pan eucarístico, pero también la mesa de la palabra nos alimenta y nos hace mucho bien. Entonces vamos a hacer una tablita, un Excel. Vamos a poner acá mesa. Aquí vamos a poner unos textos bíblicos para que luego ustedes con calma en sus casas los vean y se den cuenta que el padre Carlos no me ha floreado. Y aquí la explicación. Entonces, la mesa de la palabra de Dios. Mesa de la palabra de Dios, que es importante. Qué importante es la mesa de la palabra de Dios. Qué importante es estar atentos cuando se proclama la palabra. Decía un teólogo antiguo, Orígenes, y así como hay que tener cuidado con las partículas de la Eucaristía, por eso se usa la patena, también hay que tener cuidado con las partículas
de la palabra de Dios, que no se desperdicien. Que no se desperdicien. Jesús nos ha contado una parábola muy bonita. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador lanza la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla tiene que caer en buena tierra. No puede caer entre rocas, entre zarzas, en terreno pedregoso. No, tiene que caer en buena tierra. Eso está en Marcos 4, 3 al 20. La parábola del sembrador. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, te zamaquea, te zarandea, te cuestiona, te interpela. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Y el sacerdote en la homilía ayuda a familiarizarnos con la palabra de Dios. Hace unos días, el Papa Francisco a los sacerdotes, eso me cae a mí, no a ustedes, dijo, prediquen máximo 8 minutos. Así dijo. Son palabras del Papa, porque si no hacen dormir a la gente. Lo ha dicho el Papa Francisco. Si quieres quejarte, quéjate con el Papa. Y dice el Papa Francisco en un documento que se llama Evangelii Gaudium, que el sacerdote tiene que preparar la homilía porque si no está estafando a los fieles. El sacerdote tiene la obligación de preparar la homilía para explicar la palabra de Dios. Y ustedes saben muy bien, se dan cuenta cuando un sacerdote no ha preparado, porque sale una homilía Tarzán porque se va por las ramas. O una homilía almohada, solo sirve para dormir. Y eso me lo aplico yo, por si acaso, ¿ah? No estoy criticando a otros sacerdotes, me lo aplico yo. Entonces, el sacerdote tiene la responsabilidad de meditar la palabra de Dios que se va a proclamar, llevarla a la oración y explicarla a los fieles. Porque el sacerdote tiene que ayudar a los fieles para que se alimenten con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Bien, entonces, con relación a la palabra de Dios, tenemos estos verbos. El verbo escuchar, hay que escuchar, hay que acoger, hay que profundizar y hay que practicar. La palabra de Dios, primero hay que escucharla. Por eso hay que estar atentos, hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que acoger la palabra de Dios. Hay que profundizarla, por eso la homilía ayuda a profundizar la palabra de Dios, y hay que practicarla. Esto de practicar tiene que ver con lo que voy a señalar al final, vivir correctamente fuera de la misa. Son 4 verbos que tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Cuál es el primero? Escuchar. Hay que escuchar. Y hoy en día no se escucha bien porque estamos metidos en un mundo lleno de bulla, de ruidos, de barullo, de estridencia. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Escucharla y, en segundo lugar, acogerla. Uno acoge lo importante. Cuando hay algo importante, uno lo acoge. Luego, profundizar. Hay que profundizar. Y eso se practica. Hay 4 verbos: escuchar, acoger, profundizar y practicar. Son 4 verbos que debemos tener presente con relación a la palabra de Dios. A ver, voy a hacer una pregunta. El domingo, ¿alguien se anima a decirme de qué trató el Evangelio? No me floreen.
semilla de brócoli. La semilla de mostaza, que crece. El reino de Dios crece, es imparable. El reino de Dios es imparable. Nadie puede tener ese reino. Dios es más que el mal, pero cuenta con nosotros. Para que ese reino crezca, cuenta con nosotros. Así que estamos involucrados todos en el crecimiento del reino. El reino de Dios crece, pero crece también con nuestra colaboración. Ahí donde hay santidad, ahí está creciendo el reino de Dios. Y la segunda mesa, ¿cuál es? La mesa del pan eucarístico. La mesa del pan eucarístico. Podemos poner los textos de la institución, Mateo 26, 26 al 28, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, y Juan 6, 54. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús lo ha dicho. Jesús es nuestro alimento, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Recibimos de verdad a Jesús. Decía un padre de la iglesia, además doctor de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, que cuando comulgamos nos hacemos concorpóreos y consanguíneos con Cristo. Concorpóreos y consanguíneos con Cristo. De verdad recibimos al mismo Jesús. No recibes un signo, un símbolo. No, recibes al mismo Jesús. Y por eso tenemos que recibir correctamente la comunión. Hay que recibir correctamente la Sagrada Comunión. Nunca estará de más recordarlo. Uno, estar en gracia. Y eso no es invento de un sacerdote, está en la Escritura. Primera de Corintios 11, 27 al 29. Examínese cada uno antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Examínese. Porque si uno recibe el cuerpo y la sangre de Cristo sin las debidas condiciones, está comiendo su propia condenación. Lo dice Jesús, lo dice Pablo, pero haciendo eco de lo que pasó en la última cena, porque ahí estuvo Judas. 2, haber guardado el ayuno eucarístico, que es 1 hora antes de la comunión. No es 1 hora antes de la misa, es 1 hora antes de la comunión. 1 hora antes de la comunión. Y 3, saber a quién se va a recibir, por eso se da catequesis a los niños. Saber a quién se va a recibir. En la Eucaristía está el mismo Jesús. Y forma parte de recibir correctamente la Sagrada Comunión también el hacer nuestra acción de gracias. Hacer nuestra acción de gracias. Entonces, siempre uno se encuentra con esta pregunta: Padre, yo no puedo comulgar, estoy en una situación irregular. ¿Yo qué le digo a esa persona? Tienes que venir a misa, la misa tiene valor infinito. Hay abundantes gracias que llegan a ti en la misa. No puedes comulgar porque tu situación no te lo permite, pero puedes alimentarte de la palabra de Dios. Y de verdad te estás alimentando. Y ya el Señor abrirá camino para que puedas comulgar. Dios nos sorprende siempre. Pero el hecho de que tú seas obediente a lo que dice el Señor, a lo que dice la Iglesia,
y no te acerques a comulgar porque no puedes, eso agrada mucho a Dios. Y ya verás que el Señor abrirá camino para que en un momento determinado puedas comulgar. Repito, la misa tiene valor infinito. Y hay abundantes gracias en la misa. Y todos los que estamos en la misa, aquellos que pueden comulgar y aquellos que no pueden comulgar, reciben abundantes bendiciones. Y todos podemos alimentarnos de la palabra de Dios, que ya es bastante. La palabra de Dios trae luz para nuestro camino. La palabra de Dios también consuela, fortalece, anima. La palabra de Dios es espada de doble filo. Entonces, hagamos examen de conciencia. ¿Cómo es nuestra relación con la mesa de la palabra de Dios? ¿Cómo es nuestra relación con la mesa del pan eucarístico? Tenemos que alimentarnos de las dos mesas. Si no se puede alimentarse de la mesa del pan eucarístico, también la Iglesia te ofrece la comunión espiritual, que es válida. Es una forma de entrar en comunión con Jesús. Todos los que estamos en misa salimos bendecidos. El sacerdote bendice a todos. No dice, esto por si acaso solo para los que han comulgado. No, se bendice a todos. Y dice esas 4 palabras que algunos están esperando. Pueden ir en paz. Y de verdad, salimos en paz porque hemos tenido un encuentro con Jesús, cada uno en su situación concreta. Bien, entonces, hemos visto la misa, vivir bien la misa. ¿Cuántos son los fines de la misa? ¿Cuál es el primero? Latréutico. El segundo, eucarístico. El tercero, impetratorio. El cuarto, propiciatorio. Vamos a misa a adorar a Dios, vamos a misa a agradecer a Dios, vamos a misa a pedirle a Dios, vamos a misa a reparar por nuestros pecados. Vamos ahora, ya con la última parte de la charla, porque algunos ya están en la dormitatio, están en el descanso, en el espíritu, y eso que yo no soy carismático. Vamos a hacer una tabla con lo que significa vivir fuera de la misa. Vamos a poner las exigencias eucarísticas, lo que Benedicto XVI decía, la coherencia eucarística. ¿Qué expresión tan profunda? Coherencia eucarística. Por ejemplo, es totalmente incoherente lo que pasa en algunos países donde hay políticos abortistas, pero se acercan a comulgar. Eso está mal, están cometiendo un sacrilegio. Eso no es coherencia eucarística. Tiene que haber coherencia eucarística. Tú eres católico, tienes tu fe católica, tienes tu moral católica, tienes tu mente católica, tienes tu corazón católico. No somos católicos solamente cuando estamos en el templo, también fuera del templo, porque la fe no es un sombrero que tú te pones y te quitas. La fe marca tu vida. Entonces vamos a borrar y vamos ya con el último punto. Y con eso, como decíamos en mis tiempos jóvenes, murió el payaso. Ahora ya no dicen los jóvenes eso. Ahora yo he tenido que aprender 2 palabras que en mi tiempo no se decían. La palabra tóxico y la palabra intenso. Yo he tenido que aprender esas 2 palabras en las confesiones. Padre, mi enamorada es tóxica. ¿Qué has dicho? Explícame. Y ya me explica. Padre, mi enamorada es intensa. Explícame qué es eso. Ya, ahora ya sé qué significa. En mis tiempos, ¿aquí hay de base 5? Sí. ¿Se usaba eso? No, son palabras nuevas. Pero bueno, hay que acomodarnos al lenguaje del tiempo. Muy bien, entonces, ya vamos con lo último. Vamos con lo último. Vamos a poner cómo vivir fuera de la misa.
Entonces, esto me lleva a vivir la coherencia eucarística, vivir la coherencia eucarística. Bien, vamos a poner aquí las exigencias, son varias, voy a señalar solo algunas, apoyándome también en lo que han dicho los santos, que han sido los que nos han dado modelo, ejemplo de ese amor apasionado a la Eucaristía. Vamos a poner las exigencias de la fe eucarística. Como siempre, vamos a poner un texto bíblico y aquí la explicación. La primera exigencia, y eso lo han dicho mucho los santos, es ser misericordioso. Uno, ser misericordioso. Mateo 25, 31 siguientes. Vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando he estado desnudo me han vestido. Cuando he estado preso me han visitado. Cuando he estado enfermo me han cuidado. Si tú has estado con Jesús en la misa, tienes que ser luego Jesús para los demás. Tenemos que ser Jesús para los demás. Quien se encuentre conmigo, que se encuentre con Jesús. Tenemos que ser Jesús para los demás. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que recibir la Eucaristía es un impulso para la caridad. San Juan Crisóstomo es considerado el mejor predicador que ha tenido la Iglesia, obispo, padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia. Y él decía lo siguiente: me parece bien que te preocupes de que los manteles del altar sean bonitos y de que haya flores en el altar. Me parece bien. Pero más deberías preocuparte de ese mendigo que está en la puerta de la iglesia y está desnudo. Porque el mismo que dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Ese mismo dijo, he estado desnudo y no me has vestido. Eso lo dijo San Juan Crisóstomo. Y lo dijo bien. Si tú vienes a misa, terminada la misa, sé Jesús para los demás. Sería una gran incoherencia que estés en misa, termina la misa, sales de misa y le haces la bronca a la primera persona con la que te encuentras. Y a todos nos puede pasar, a mí también a los sacerdotes. Así que hagamos examen de conciencia. ¿Cuál es la primera exigencia? Ser misericordioso. Se tiene que notar que hemos estado en misa porque somos personas misericordiosas. Pero hay más exigencias. 2. Ser laborioso. Ahorita explico qué significa eso. Dice 1 Corintios 10:31, ya coman, ya beban, ya hagan algo, háganlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que hacer bien nuestros deberes. Todos tenemos deberes, todos. Y tu altar, luego de la misa, es tu trabajo. En la misa hay un altar. Por eso es importante considerar la centralidad del altar en la misa. El sacerdote hace, ven al altar, besa el altar. ¿El altar a quién representa en la misa? A Jesucristo. Termina la misa y tú tienes tu altar. Si eres taxista, tu taxi. Si eres ama de casa, tu cocina. Si eres profesor, tu pizarra. Si eres policía, tu cachiporra. ¿Se entiende cachiporra? Era lo que se daba antes. ¿Ves? Ya el lenguaje ha cambiado.
Todos tenemos deberes. Todos tenemos deberes. Si trabajas en una oficina, tu pupitre donde trabajas, entonces tenemos que santificar nuestro trabajo. Santificar nuestro trabajo. Hacer bien nuestros deberes. Las monjitas de clausura, por si acaso, no están todo el día rezando. También trabajan, tienen el huerto, hacen chocolates, tejas, costura. Tamales, dice la hermana acá. Las hermanas trabajan. La ociosidad camina tan lentamente que todos los vicios la alcanzan. Coherencia eucarística es ser laboriosos. Tienes que responderle a Dios con tu trabajo, con tus deberes. Haz bien tus deberes. Es lo que se llama la misa existencial. Sería una gran incoherencia que una persona viene a misa y luego es una persona flojonaza. ¿Dónde está? ¿Qué testimonio está dando? Tenemos que santificarnos con nuestros deberes. Decía San José María, santifica tu trabajo, santifícate con tu trabajo, santifica a los demás con el trabajo. Haz bien tus deberes, ofrécelos a Dios. Que se note que es una persona de misa. Ser laboriosos es muy importante. Sigamos. 3. Ser piadosos. Primera de Timoteo 4:8. La piedad es útil para todo, dice San Pablo. Hay personas que van a misa y luego desconectan de Dios todo el día. No. Sé una persona piadosa. En el día tienes que vivir la presencia de Dios. Vivir la presencia de Dios. Tener un tiempo para la oración. Recitar jaculatorias. ¿Saben lo que son las jaculatorias? Esas oraciones cortitas. Llena todo el día de la presencia de Dios. Estás trabajando, haz bien tu trabajo, pero siéntete visto por Dios. Y ofrece tu trabajo a Dios. Y en el día ten un momento para conversar con el Señor, para rezar el rosario, para decir jaculatorias. Todo eso no se opone a que hagas bien tu trabajo. Tenemos que ser personas piadosas. Y si puedes, si se puede, entra un ratito a la capilla del Santísimo que está más cerca de tu casa o de tu lugar de trabajo. Tenemos que ser personas piadosas. La piedad es útil para todo, dice San Pablo. Está en 1 Timoteo 4:8. Ser piadosos. Vamos. 4. Ser penitentes. Que no significa que te tienes que flagelar, ni que tienes que sentarte sobre clavos. No, ser penitente, ¿qué significa? Mateo 16:24. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. En el día te vas a encontrar con cruces. ¿Qué haces con las cruces? ¿Las rechazas? No, las asumes y las pones en la cruz de Cristo. Tenemos que amar el sacrificio y ofrecerle al Señor lo que más nos cuesta. Y ese ofrecimiento es por amor, es un ofrecimiento por amor. A lo largo del día hay muchas cosas que nos cuestan. El mismo hecho de levantarse a la hora establecida nos cuesta. Levantarse temprano cuesta.
pero es un acto de amor que yo hago. Eso es ser penitente. En el día tenemos ocasiones para ofrecerle al Señor lo que más nos cuesta. De repente, ese día te han puesto un plato de comida que no te gusta, te lo comes, te lo ofreces al Señor. Con gusto te comes el ceviche de lagartija que te han puesto y el seco de gato que te han puesto y se lo ofreces al Señor. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos que vivir esa coherencia eucarística también mostrando nuestro amor al sacrificio. Seguir a Cristo implica abrazar la cruz y eso no significa ser personas tristes. Por eso vamos al 5. Ser alegres. Filipenses 4:4. Estén alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. Lo dice San Pablo, estén alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres. Has estado con Jesús en la misa, te has encontrado con Jesús, has escuchado su palabra, has adorado a Jesús, has recibido a Jesús, si estabas con las debidas condiciones. Esa alegría se tiene que notar a lo largo del día. Tenemos que ser personas que viven la alegría sobrenatural. Vivir la alegría sobrenatural. Que se note que nos hemos encontrado con Cristo. Es verdad que puede ser que tengamos una cara de seriedad, en mi caso, así es de fábrica. Muchos me han dicho, en mis 20 años sacerdote, padre, en serio, ¿está enojado conmigo? No, esa es mi cara. Esa es mi cara. ¿Qué voy a hacer? Ya es de fábrica. Pero en todo caso, asumo el comentario y trataré de esforzarme por tener cara de Pascua y no cara de Cuaresma. Pero hay que mostrar con nuestro rostro que somos de Cristo. Ahora, es claro que también cuando un sacerdote está escuchando problemas, miserias, tragedias de la gente, no va a estar carcajeándose cuando, por ejemplo, sale de la oficina o sale del confesionario. Pero sí se tiene que notar una paz interior y no enojarnos por cualquier cosa y mostrar nuestra alegría sobrenatural, porque pase lo que pase, Jesús siempre está con nosotros. Por eso vivamos esa alegría sobrenatural, que es muy importante. Tenemos 6 que ser apostólicos. Ser apostólicos. Primera de Corintios 9:16. ¿Has estado en misa? ¿Has saboreado lo bonito que es estar con Jesús? ¿Has gozado en la misa? Transmite eso. Haz apostolado. Tenemos que hacer apostolado. Llevar a los demás a Jesús. Eso se llama tener celo apostólico. Celo apostólico. El celo por la salvación de las almas. Hay que tener celo apostólico. El mayor acto de caridad que yo puedo hacer es que una persona se encuentre con Jesús. Decía San Agustín, un alma salvaste, la tuya predestinaste. Has hecho que alguien se encuentre con Jesús, tú también te estás salvando. El Señor es buen pagador. Si has estado en misa, has descubierto lo bonito que es estar con Jesús, transmite eso. Comunica la buena noticia. Hay que hacer apostolado a lo largo del día. No se trata de hacer sermones a cada rato. El mejor apostolado es la propia vida, hacer un buen ambiente, pero también hay que hablar. Decía Tertuliano, un teólogo de los primeros siglos,
que un cristiano que no evangeliza es como un perro que está mudo. ¿Para qué sirve un perro mudo? Como que para una parrillada. No podemos ser perros mudos, ¿de acuerdo? Bien. Y el último punto, con esto termino, vamos con el último punto, 7, ser constructores de unidad. Ser constructores de unidad, muy importante. Y eso lo remarcaba mucho San Pablo, primera de Corintios 10:17. Todos los que hemos participado del mismo pan formamos un solo cuerpo. Si hemos estado en misa, hemos sido un solo cuerpo. Salgo de la misa, construyo la unidad. No soy una persona conflictiva que busca peleas, broncas, divisiones. No nos olvidemos que la palabra diablo viene de diabolos, que significa el que divide. El diablo es el que divide y mete la división dentro de la iglesia, en los grupos, en las parroquias, en las congregaciones. La Eucaristía es sacramentum unitatis, decía San Agustín. Sacramento de la unidad. Todos participamos del mismo pan, formamos un solo cuerpo. Por eso es importante construir la unidad, ser personas que forjan unidad, ser constructores de comunión. Esa comunión auténtica es unidad en la verdad, no en la mentira, es unidad en la verdad. Y esto es importante decirlo, es unidad en la verdad, es unidad en el bien, no en el mal. Unidad en el bien. Cuando hay unidad en el mal, ya no hay comunión, hay mafia. Debemos construir la unidad, unidad en la verdad, unidad en el bien. Ser constructores de unidad. Es una exigencia de la Eucaristía. Y tenemos que ayudarnos todos a ser una verdadera comunidad, rezando los unos por los otros, corrigiéndonos con caridad, aconsejándonos, tratándonos con cariño. Hay una serie de actitudes que construyen la unidad. Si nosotros vivimos estas 7 exigencias, solo he puesto 7 porque no quiero aburrirlos más, vamos a hacer lo que pide San Pablo que seamos, y que es la última cita que voy a colocar, Romanos 12:1. Sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. San Pablo dice, sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios. Hostia es ofrenda. Tu vida tiene que ser una ofrenda agradable a Dios si vives bien la misa. Entonces, si tú vives bien la misa, de la Santa Misa, brotarán las fuerzas para ser misericordiosos, ser laboriosos, ser piadosos, ser penitentes, ser alegres, ser apostólicos y ser constructores de unidad. San Juan Pablo II escribió una encíclica muy buena, que se llama Ecclesia de Eucaristía. Está en latín, traduzco, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y al final presentó a la Virgen como la mujer eucarística. Y decía San Juan Pablo II, María es la primera que te guía a la Eucaristía y la primera que te va a ayudar a que tu vida sea radicalmente eucarística. Amén. Amén. Muy bien, pues ahora las preguntas. A ver, el teólogo de Magdalena que venga para acá porque tienen que escucharte. Sí, claro, hermano. Sí, ahí se queda, ya no voy a borrar. Se queda ahí. Hermano, con claridad, porque tus preguntas son más enredadas que peleas pulpos. Ya. Acá. Buenas noches. Padre, le agradezco realmente cada vez que le escucho desde hace más de 20 años. A su madre. Es que nos muestra la autopista para llegar al cielo.
Dos, me siento como un angelito, como usted dice, cuando dice Santos, Santos, Domine Deo, Sabaoth, pleni in terra, gloria a tu. Osana, Osana en el cielo, quis et venis in nomine Domini. Eso era completo. Su madre. Ya, mi pregunta es sencilla. Usted dijo justamente de la unidad. Pero ¿cómo vivimos la misa los que asistimos a la misa de los neocatecumenales, de los ortodoxos, de los carismáticos, por así decirlo, de los, hacen en latín, realmente tiene que explicarnos porque hay una ensalada que ustedes. Muchas gracias. Bueno, no quiero dar de ensaladas, ¿ah? Ya. A ver, voy a tratar de traducirte, hermano. Lo que estás diciendo es que la iglesia de diferentes carismas ha nombrado al camino neocatecumenal, ha nombrado a los carismáticos, ha querido nombrar a los que celebran en latín, aunque ahora está más restringido. A ver, la iglesia es una, pero también en la iglesia hay una diversidad legítima y una riqueza que viene del Espíritu Santo. Y esa riqueza es buena, porque no estamos cortados todos con la misma tijera. Y bendito sea Dios que dentro de la iglesia, dentro de la misma fe católica, tengamos diferentes movimientos, grupos, congregaciones, órdenes. Son los carismas que suscita el Espíritu Santo en la iglesia. Pero la misa siempre es la misma. Nadie puede cambiar lo esencial. Nadie, ningún sacerdote puede cambiar lo que está en el misal. Y esto que quede claro. No se puede cambiar la liturgia. La liturgia no es propiedad de un sacerdote. La liturgia viene de la iglesia. Entonces, la misa que celebran los carismáticos, la misa del camino neocatecumenal, la misa que celebren los benedictinos, siempre se hace con una estructura, con un misal, con un texto, y se respetan las rúbricas litúrgicas, aunque puedan tener su peculiaridad de los cantos carismáticos, o el gregoriano, en fin, son matices, pero hay una unidad en la celebración. Y ningún sacerdote puede, por ejemplo, cambiar las palabras de la consagración, porque entonces ya no habría misa, porque tiene que respetarse ese texto. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, etc. Tomen y beban, esta es mi sangre. ¿De acuerdo? Bien. Otra pregunta. A ver, ¿alguien se anima? Sí, venga hermana, haga la pregunta. Buenas noches, padre. Muchas gracias por la charla. Ha sido nos ha ayudado mucho. Por lo menos me ha ayudado mucho a mí. Mi pregunta es con respecto a las cruces. Porque yo antes tenía entendido que las cruces eran solamente aquello que padecemos a causa de Jesús. O sea, si nos humillan porque somos católicos, qué sé yo, practicantes, si nos humillan o se burlan de nosotros o lo que sea, es una cosa que sufrimos a causa de Jesús. Pero si me da una apendicitis y me voy al hospital y me tienen que operar y tengo que estar en cama, eso es algo que no tiene nada que ver con Jesús, por lo tanto, no sé si considerarlo una cruz o no. Ya, hija, te voy a responder con lo que dijo San Juan Pablo II. Ustedes saben que dispararon contra él, ¿no es cierto? 13 de mayo de 1981. Y él escribió luego un documento que se llama Salvifici Doloris, donde señaló justo su pregunta. La enfermedad es una cruz. El dolor es una cruz. Una frustración es una cruz. Pero esa enfermedad, ese dolor, ese sufrimiento adquiere un sentido cuando lo volvemos ofrenda a Dios. Tenemos algo que ofrecerle al Señor. Y aunque no sea un dolor que haya venido por odio a nuestra fe, es un dolor, es algo que nos cuesta, que nos hace sufrir. Todo lo que nos hace sufrir es una cruz, venga de donde venga. Y hay dos posibilidades, o nos convertimos en personas renegonas,
o ponemos ese dolor en la cruz de Cristo. Si somos creyentes, entonces vamos a ver la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, venga de donde venga, como una ocasión de unirnos a la cruz de Cristo. Yo tenía un gran amigo del seminario, entramos juntos, éramos dos los que entramos mayores, ¿no? Y nos juntamos con los chibolitos. Por ejemplo, de esta parroquia es el padre Jorge López. ¿Lo conocen, no? Padre Jorge López de esta parroquia, él entró jovencito, estaba estudiando medicina y entró al seminario, creo que tenía 19, 20 años. Yo entré a los 27 años y el mayor de la promoción era de 31 años, que se llamaba Dean Martin, así se llamaba. Y muy buen alumno, era mi amigo, pero le vino la esclerosis múltiple. Y ya había acabado la teología, tendría que haberse ordenado con nosotros, pero ya no se podía, estaba postrado en la clínica TESA. Y cuando a él le detectaron la enfermedad, dijo lo siguiente: me han detectado una enfermedad que es de muerte, pero yo no le he preguntado a Dios por qué, sino para qué. Y me he respondido: para ofrecerte, Señor, esta enfermedad. Creo que con esto ya te he respondido, hija. Entonces, todo dolor ofrecido es una cruz que nos ayuda a purificarnos y a hacer ofrendas agradables a Dios. ¿Ya? Bien. A ver, hermana, venga para que escuchen en Facebook. Sí, no sea tímida. Porque si no, los que están en Facebook no van a poder enriquecerse con su pregunta. Bien, ante todo, muy buenas noches y muchas gracias por su disertación muy edificante. Padre, en la Biblia no recuerdo el pasaje, pero hay algo que dice que si no hacemos las cosas por amor, como que de nada valen. Podemos hacer mucho, pero si no hay amor, como que todo quedó en bolsa rota. Entonces, mi reflexión era, estas exigencias de la fe eucarística, por ejemplo, dentro de las obras de misericordia, creo que tenemos que ser pacientes. Sí. Pero bueno, por ejemplo, hay veces la paciencia, cuando tienes delante una persona, como que, me voy a contener y hago una violencia conmigo misma para realmente ser paciente, no contestar, mantener el control, ¿no?, de uno mismo, pero en el fondo, claro, uno ya cuando está sola y te pones a pensar, dices, Dios no lo hacía así porque Él no se hace violencia. Y la verdad es que la valla que nos ha puesto Dios es tan alta que me pregunto si esas exigencias a Dios también podría ver que, bueno, no le contesté mal, pero tienen valor, ¿no? No sé, o si uno ya se comienza a hacer así tanta violencia, ¿tiene algo de valor o no? Por supuesto, Jesús ha dicho que el reino de Dios sufre violencia y los violentos arrebatarán el reino. Eso lo ha dicho Jesús. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Que le tienes que romper la cara a alguien? No. La violencia que se refiere Jesús es la violencia interior, la que tú has mencionado, hija. Te encuentras con una persona complicada, con un puente roto, nadie lo pasa. ¿Y qué pasa? Hay dos formas. Reaccionas de forma airada, eso se llama ira. Las reacciones agresivas se llaman ira. O te controlas, has dicho la palabra correcta, pero que no sea un autocontrol, no sea un esfuerzo solo tuyo. Invoca a Dios, pide la gracia, pide el don de la paciencia. Hay que pedir la gracia y nosotros colaboramos. Y hay que hacerse una violencia interior. Hay un santo que es el patrono de la dulzura, que se recomienda acudir a él para tener paciencia, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era fosforito. Era una persona de un carácter bien complicado. Era violento. Y se dio cuenta como sacerdote que eso no le ayudaba a vivir bien su ministerio. Ser renegón. Entonces comenzó a trabajar el tema de la paciencia. Y se controlaba. Y cuando él muere y le hacen la autopsia, encuentran como piedritas en su hígado. Significa que eso
lo que tú has dicho, se controlaba, así lo has puesto la cara, ¿no? Se controlaba, ¿no? Y está bien controlarse, ya está muy bien hacerse esa violencia interior, pero siempre contando con la gracia de Dios. Ahora, tú has dicho algo que también conviene remarcar. Jesús tenía mucha paciencia y Jesús no ponía la cara así como de, me estoy aguantando. Es que Jesús es Jesús. Jesús es Jesús. Pero Jesús nos da su gracia para imitarle a Él. Así que hay que pedirle al Señor su gracia para ser pacientes. ¿Ya? Bien, una última pregunta para la rifa. A ver, sí. Lo que ha mencionado la hermana está en 1 Corintios 13. Si yo no tengo amor, yo nada soy. Y ahí se dice, la caridad es paciente, dice. No se irrita. Así dice 1 Corintios 13. Lea todo el capítulo 13 y es como para hacer examen de conciencia. También ahí dice que la caridad se goza con la verdad. Cuidado, ¿ah? La caridad se goza con la verdad. La caridad y la verdad van unidas. Y decirle la verdad a alguien es caridad. Decirle la verdad a alguien es caridad. Hermano, estás en una situación irregular, pon orden en tu vida, eso es caridad. Evidentemente hay formas, no le vas a decir, oye, desgraciado, si no cámbiate hacia el infierno. No, hay formas. Pero decirle la verdad a alguien es caridad. A ver, una última pregunta para la rifa. Hermana, ¿puede venir aquí? Haga su pregunta. Buenas preguntas han habido. Hermana, va a ser seguro una pregunta muy profunda. Por acá, hermana, el micro, o alcáncele. Sí. No, acá está. No, para que escuchen. Alcáncele. Ya, sí. Muy bien. Padre, el otro día preguntaron en qué momento empezaba la misa. Y entonces nos decían en el momento que el Padre hace la señal de la cruz, otros decían pues que cuando da el saludo, una serie de intervenciones. Pero hicieron notar que empieza desde el momento en que el sacerdote besa el altar. Sí. ¿No? Y Sí. eso muy pocas personas lo observan o lo saben, ¿no? Entonces quería que me aclare más. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, la misa se inicia con el beso del altar, luego viene la señal de la cruz, el saludo, y la misa concluye con el canto final. Y hay que vivir bien toda la misa. A mí me gusta decir que la misa empieza 15 minutos antes de la misa. ¿Quedó claro? ¿Cuándo empieza la misa? 15 minutos antes de la misa. Y hay que estar dentro. Hay que esperar al sacerdote. Y estamos en silencio, no estamos conversando, estamos en oración, en recogimiento. El último que tiene que entrar al templo es el sacerdote. Y el primero en salir cuando hay terremoto. Cuando el sacerdote entra, ya nadie debería entrar, porque ya empezó la celebración. Por eso hay que cuidar la puntualidad. Hay que cuidar la puntualidad. No he tocado ese tema de los aspectos materiales de la misa, porque ya sería algo muy largo, pero hay aspectos materiales que hay que cuidar, ¿no? Que son los siguientes. Uno, la puntualidad, hay que ser puntuales. Ahora, si te pasó un accidente, si fue algo fortuito y llegas tarde, ya se entiende, ¿no? Ya se entiende el tráfico, un accidente, pero que todas las veces llegues tarde ya no está bien. Ya hay un hábito malo y hay que rectificar. El primer punto es la puntualidad. El segundo punto es el silencio, el recogimiento. Hay que cuidar ese clima de recogimiento, de silencio en la misa. Si quieres conversar, sales. Aquí entra el tema de los celulares, se apagan los celulares o se pone en vibrador. Son temas de cuestiones materiales, pero que influyen en la celebración, porque a veces uno está celebrando y suena el celular, ¿no? O también hay gente que nunca viene a misa y están conversando y hay que llamarles la atención. El tercer punto es la vestimenta, que también hay que cuidarla, porque no estamos yendo a la piscina, a la playa. Tenemos que cuidar el pudor, la modestia. Esto es importante también decirlo, ¿no? Con caridad se dice a la gente que vengan
correctamente vestidos. No estoy diciendo que las mujeres vengan con toca como religiosas, pero hay formas de vestir. Lo mismo los hombres, ¿no? Ahora el pudor, pues hay que aplicarlo a todos. Y otro punto también son las posturas, ¿no? Hay que saber cuándo uno se pone de pie, cuándo se sienta, cuándo uno se pone de rodillas, también la forma de sentarse, no estamos en la banca de un parque, no se cruzan las piernas. Son todo esto que les he dicho, lo que se llama la urbanidad de la piedad. Así se llama, la urbanidad de la piedad. Que no es lo más importante, pero no es lo menos importante. ¿Entienden? Lo más importante es tu encuentro con Jesús. Pero es importante cuidar la puntualidad, es importante cuidar el silencio, es importante cuidar la vestimenta, es importante cuidar las posturas. Todo es importante, aunque lo más importante de todo es el encuentro con Jesús. ¿Ya? Bien, ahora sí la rifa. Tenemos varios premios y vamos a rifar. Bien, a ver. 13:44. 13:44. 13:44, miren qué bonito. 13:44, la mística. Toma. Tu imagen 1.000.000 ya, hija. Ya. Ya. Bien. Vamos con... A ver. 13:94. 13:94. Aquí hay... ¿Quién? 13:94, la hermana. Miren, ustedes son hinchas de Picarreta, ¿no? Aquí está el libro de la hermana Picarreta. Ahí está. Bendiciones. Saludos. Tenemos la tacita de la misericordia, una tacita con la imagen para que tomen su café. Acá está la imagen y Santa Faustina, para que tomen un café misericordioso. Salió. 14:00. 14:00. 14:00. Aquí está. Miren. Bendiciones para tu desayuno. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces mañana tenemos la hora santa, 7:45. Estarán con nosotros los esposos Dani y Melissa, que son de nuestra parroquia. Y también el día viernes tenemos la película, a las 7, El beso de Dios. Y cada uno con libertad si puede traer víveres para ayudar a los necesitados, al grupo En Todo Amar y Servir. Y también algo para compartir. Cada uno según sus posibilidades, ¿no? Para poder tener también un pequeño compartir el día viernes en la película. También se les va a repartir unos volantes para que puedan inscribirse como adoradores de la capilla del Santísimo de nuestra parroquia. Muchas gracias por su paciencia. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Bendiciones, buenas noches, que sueñen con los angelitos. Ya. ¿Tienes lapicero?